¿Cuándo, cómo y por qué estirar? Podest Move. Dentro del mundo del fitness y de la preparación física hay algunos detractores del estiramiento y se crea cierta polémica sobre si son necesarios o no los ejercicios de estiramiento. Hay quien alaba por encima de todo los ejercicios de fuerza, dejando en un segundo plano o simplemente denostando la práctica de los estiramientos. Vamos a analizar estas cuestiones desde el punto de vista de la anatomía, la fisiología y del sentido común. En primer lugar, es un gran error pensar en el concepto de músculo como unidad anatómica y funcional. Esto no existe. Lo que conocemos como músculo está formado por dos partes bien diferenciadas pero funcionalmente inseparables. Por un lado, las unidades motrices contráctiles, que es la fibra muscular, y el tejido conjuntivo de unión, que es lo que conocemos como fascia. Tanto en la cinesiterapia como en algunos sectores del mundo del fitness no parece tener demasiada importancia esta sinergia entre el tejido aponeurótico y lo que es la fibra muscular, puesto que la patología muscular se resume en la debilidad. Tienes que ganar fuerza, tienes que coger volumen. El tejido conjuntivo o fascia cubre cerca del 70% de todos nuestros tejidos, interpenetra y rodea todos los órganos, músculos, huesos y fibras nerviosas, dotando el cuerpo de una estructura funcional y proporcionando un entorno que facilita que todos los sistemas del cuerpo funcionen de manera integrada. Es un ejemplo de globalidad, es un sistema integrador igual que el sistema nervioso o el sistema sanguíneo. Este tejido que forma parte de lo que conocemos como el músculo es un tejido fibroso. Está constituido por las aponeurosis, los ligamentos, los tendones, las cápsulas articulares, los tabiques inter e intramusculares, etc. Es el punto de partida de los capilares linfáticos. Es a su nivel donde se realiza la osmosis celular. Es receptor sensitivo de la propioceptividad y es el elemento elástico que transmite, coordina las tensiones al resto del esqueleto. Aparte de todo lo que hemos comentado, este tejido tiene diferentes funciones de soporte de estructura, de protección de órganos, de funciones metabólicas, también de almacenamiento de energía en el tejido adiposo y también formación de tejido cicatricial. Dentro de un músculo podemos distinguir tres partes. El endomisio, que es la parte más interna, que es el tejido conjuntivo que cubre y separa cada fibra muscular. Luego tenemos el perimisio, que es el tejido conjuntivo que envuelve cada paquete de fibras, cada fascículo. Y luego tenemos el epimisio, que es la parte más externa, el tejido conjuntivo que envuelve todo el músculo. ¿De qué se compone ese tejido conjuntivo? En primer lugar, de la matriz extracelular, que son sustancias extracelulares que secretan variedad de productos al espacio intercelular, con el objetivo de formar los diferentes tejidos, tejido óseo, cartílagos, ligamentos, tendones, cápsulas articulares. A su vez, transmite las tensiones del movimiento y la gravedad. Luego tenemos las células, los fibroblastos, cuyo objetivo es secretar dos tipos de proteína: el colágeno y la elastina. También está la reticulina, que es una forma de colágeno, pero que sobre todo es abundante en el embrión y luego ya va desapareciendo conforme nos vamos haciendo más adultos. Estas dos proteínas se renuevan. La elastina es una proteína de larga duración y estable. En cambio, el colágeno es una proteína de corta duración y se va modificando durante toda la vida. En el interior de este tejido se forman estas dos proteínas en forma de fibras. Los haces de fibras del colágeno están cimentados por una sustancia fundamental, una sustancia que proporciona viscosidad y plasticidad por medio de glucosaminoglicanos, que están formados por agua, por sulfato de heparina y ácido hialurónico, entre otros. El hialurón es el lubricante del tejido conjuntivo. Capta prácticamente el 70% de agua. Luego tenemos los proteoglucanos, que son una combinación de sistema de fibras proteicas y carbohidratos que captan agua. Estas dos proteínas, tanto el colágeno como la elastina, se combinan para ofrecer al tejido estabilidad por parte del colágeno y flexibilidad por parte de la elastina.
El excitante de la secreción de elastina no se conoce actualmente, pero el excitante de la secreción de colágeno es la tensión. Con una tensión prolongada y continua, las moléculas de colágeno se instalan en serie. Y tanto las fibras de colágeno como los haces conjuntivos del tejido conjuntivo se alargan. Es el fenómeno de crecimiento, fenómeno fisiológico. El tejido necesita cierta tensión para ir desarrollándose. En cambio, si la tensión es corta y repetitiva, las moléculas de colágeno se instalan en paralelo. Tanto las fibras de colágeno como los haces del tejido conjuntivo se multiplican. Es el fenómeno de densificación. La tensión que soporta un material deforma, forzando la unión entre moléculas. Esto genera una corriente eléctrica, una carga piezoeléctrica. Entonces, las células de tejido conjuntivo de la periferia de esa zona pueden responder aumentando, disminuyendo o modificando los componentes intercelulares de esa zona. El músculo tiene dos movimientos: contracción y estiramiento o situación de reposo. Eso es su longitud normal. Ante una tensión constante y repetitiva, se genera esa corriente eléctrica, esa carga piezoeléctrica que recorre todo el tejido. El músculo intentará recuperar su longitud normal. Para eso irá añadiendo células y sarcómeros al hueco que se ha creado, favoreciendo esa densificación. Los fibroblastos van a secretar en ese momento más moléculas de colágeno que se van a instaurar en esa línea de tensión, con lo cual el colágeno ofrece mucha más rigidez, el músculo se va a sobrecargar. Un músculo sobrecargado y desnutrido equivale a una disminución de la funcionalidad, debilidad, aumenta la toxicidad metabólica. El tejido conjuntivo, que es el elemento elástico, se modifica bajo la influencia de cierto tipo de tensiones, y eso hace comprender que esto tiene repercusión en el elemento contráctil, la fibra muscular, ya que todo es una unidad. En ambos casos se va a generar una retracción. Estas retracciones de la estructura músculo-aponeurótica aparecen en la vida cotidiana, en las posturas mantenidas, en los movimientos repetitivos de la actividad física, en el plano deportivo por sobreuso, un uso excesivo, sobrecargas. Es necesario devolver a esta estructura a su situación de reposo. Para ello no haría falta remitirnos a ningún estudio científico, puesto que la mejor demostración es la experimentación en nuestro propio cuerpo. Este tipo de ejercicios reparan situaciones de sobrecarga y de retracción. El movimiento consigue frenar la superproducción de colágeno y los fibroblastos en las células se expanden y se relaja mucho más el tejido. El sistema nervioso central, por medio del córtex, envía a la periferia un número determinado de órdenes a músculos iniciadores del movimiento. Las demás contracciones se realizan de manera refleja. Es el tejido conjuntivo el que transmite las tensiones que desencadenan las contracciones musculares. Es un receptor sensitivo, es el agente mecánico motriz. En cuanto a los estudios realizados, estudios científicos, son pocos y limitados, ya que casi todos los estudios se refieren a conclusiones sobre el estiramiento estático. Pero hay estudios recientes que nos dan una información bastante interesante. Una revisión sistemática y un metaanálisis en el 2023. El estiramiento estático a largo plazo puede reducir la rigidez muscular. En ese metaanálisis, el estiramiento aumenta el rango de movilidad articular. En este estudio del 2024 concluye que la fascia, el tejido conjuntivo, es sensible a la tensión mecánica y por medio del estiramiento contribuye a la mejora del rango de movimiento. Cada vez existen más estudios científicos alrededor del tejido conjuntivo de la fascia. El doctor Robert Slade, la doctora Carla Stecco, la doctora Langevin están haciendo estudios y determinan que la fascia se contrae y que el movimiento activa el tejido conjuntivo, lubrica, el movimiento lubrica ese tejido conjuntivo y hace que funcione mucho mejor. Si el objetivo es empezar la actividad física, bajo mi punto de vista no sería recomendable realizar ejercicios con el objetivo de relajar la estructura músculo-aponeurótica, puesto que nos interesa activar esa estructura.
Sí que sería más lógico realizar movilidad articular. De esa manera el músculo se nutre del líquido sinovial que segrega en las articulaciones, preparando mucho mejor la estructura para la práctica deportiva. En cuanto a un estiramiento después de la práctica deportiva, post-actividad, sí que tiene más sentido realizar ejercicios que lleven a esa estructura a su estado de reposo. Unos 15-20 segundos por ejercicio de estiramiento aproximadamente. Luego tenemos los estiramientos estáticos, que son muy parecidos a los estiramientos después de la actividad, pero más prolongados, de 30 a 40 segundos mínimo, llevando la estructura musculoaponeurótica a un límite, siempre sin pasar del límite fisiológico. Muy relajado, muy profundo, para ganar amplitud articular, o simplemente para relajar las estructuras. Luego tenemos el estiramiento dinámico, del que yo soy bastante partidario. Es un estiramiento con balanceos muy controlados, muy suaves, acompañándonos de la respiración, realizando lo que yo llamo una escucha de tejido, que es sintiendo el tejido, las restricciones que tenemos, etc. Y soy partidario de realizarlo fuera de los días de práctica deportiva, de entrenamiento, realizarlo como un entrenamiento más. Y el estiramiento asistido, que es con la ayuda de otra persona que nos lleve a ese límite fisiológico, sin pasar del límite fisiológico evidentemente, pero nos ayuda a una mayor amplitud articular, también con balanceos acompasados, con la respiración, un tipo de estiramiento que se asemeja, bueno, es prácticamente igual que el masaje tailandés. Beneficios de los ejercicios de estiramiento en la estructura músculo-aponeurótica. En primer lugar, previene las lesiones, previene la retracción de la estructura, aporta flexibilidad, un mayor rango de movimiento, mayor sensación de movilidad, contribuye a la reducción del dolor miofascial, dolor de la estructura, contribuye también a mejorar la postura, a reducir la tensión músculo-aponeurótica, facilita la distribución de sustancias metabólicas, de nutrientes, y también contribuye a la reducción de fatiga física y mental. Gracias por ver el vídeo, espero que esta información te sea de utilidad y si te agrada el contenido,